Y hoy me encontrás entre medio de todo lo que son estas raíces. Mirá que esto es un espectáculo. Todo esto lo vamos a hacer pero con las plantas aromáticas de tu huerta. Y mirá cómo vienen creciendo. Que vamos a estar viendo cómo criar unos microorganismos que lo único que vas a estar necesitando va a ser agua, una botella, porque estos microorganismos prácticamente viven en tu huerta, viven en tu balcón, hasta en tu terraza. Y acá tenés toda la magia. Vamos a estar reproduciendo romero y en este caso te muestro esta menta que ya está totalmente adaptada. Una menta que está súper enraizada, la podemos trasplantar y va a andar espectacular. Vamos a tener en cuenta que existen dos tipos de raíces. Una es esa raíz de plantas como por ejemplo, ¿viste cuando estás sembrando un limonero y ves que nace esa raíz principal? Una raíz que se la suele llamar pivotante. En el caso del poroto también la vamos a estar viendo, que es esa raíz que a medida que pasa el tiempo va a ir engrosando y es una raíz que va a mantener a la planta firme, porque esta raíz llega a altas profundidades bajo lo que es la tierra. Por otro lado tenemos lo que son las raíces estas que le suelen llamar fibrosas en cabelleras adventicias, como por ejemplo se da en el caso de lo que es el maíz. Si bien en el maíz vamos a tener una raíz principal que cuando lo estamos sembrando vamos a empezar a ver que se empieza a desarrollar, pero esta raíz después es como que pierde fuerza y empiezan a crecer todas raíces laterales que son las que van a estar manteniendo a la planta el día de mañana y absorbiendo lo que son los nutrientes. En el caso nuestro, en el día de hoy, que vamos a estar haciendo esquejes específicamente de lo que son las plantas aromáticas, vamos a estar teniendo raíces del segundo tipo que estuve nombrándoles, estas raíces que van a nacer en forma de cabelleras. No vamos a tener raíz principal, esta raíz que ancla muy bien a lo que es la planta, esta raíz que llega muy profundo en lo que es la tierra. Por eso, hoy, si bien vamos a estar viendo enraizamiento de esquejes de plantas aromáticas, en el caso que vos quieras estar haciendo esquejes de plantas como por ejemplo los frutales, plantas que pueden llegar a tener una altura bastante grande, hay que tener en cuenta que al no tener esta raíz principal, esta raíz que va a anclar bien a la planta, sino más bien que vamos a tener raíces ahí muy superficiales, raíces en forma de cabelleras, raíces que no van a estar anclando muy bien lo que va a ser este árbol, y si el día de mañana es muy alto este árbol y un viento lo puede tirar abajo. Por eso en el caso de los frutales, por ejemplo, siempre se hacen lo que se llaman injertos, y esto está más que nada orientado no solamente a las propiedades que le va a estar dando este pie de injerto a lo que es la planta, a lo que va a ser la copa, sino que uno de los puntos fundamentales por los cuales se suelen hacer lo que son los injertos es porque vamos a tener una raíz principal que va a estar anclando muy bien a lo que va a ser nuestra planta, en donde se siembran desde semilla lo que puede ser cualquier tipo de estas naranjas, que sabemos que al ponerlas de semillas vamos a tener una raíz principal que va a anclar el día de mañana a la planta. Una vez que creció, se hace el corte, se produce lo que es el injerto y tenemos una planta totalmente bien anclada. Pero eso a nosotros no nos tiene que preocupar en este video de hoy, porque vamos a estar haciendo esquejes de lo que son plantas aromáticas, plantas que no llegan a una altura muy alta, entonces no vamos a tener problema el día de mañana con lo que puede llegar a ser un viento muy fuerte, porque un romero no es muy alto. En el caso este tampoco tenemos altura, las mentas tampoco, entonces no va a ser un problema para nosotros arrancar con lo que van a ser esquejes de plantas aromáticas. Otro punto anatómico que te lo voy a explicar porque vas a ver que es algo impresionante para que veas lo que va a estar pasando ahí abajo cuando estés enraizando tus esquejes, o también aplica para cuando estés haciendo tus plantas de semillas. Esto se da principalmente en todas las puntas de las raíces. Esta raíz, si uno lo pensara y si uno fuera una raíz, tener que empezar a entrar en todo lo que es ese suelo, un suelo que si bien va a tener un poco de humedad, es un suelo duro.
y la raíz es totalmente blanda, que acá en este caso lo vamos a estar haciendo en agua, pero tiene que tener cierta defensa y las raíces la tienen. En todo lo que son las puntas de las raíces tenemos lo que se llama un capuchón, se lo suele denominar caliptra. Es un capuchón formado por células y a medida que va creciendo este capuchón generan una especie de polisacáridos, una especie de azúcares por así decirlos, que en combinación con el agua forman todo como si fuera un mucílago. Entonces la raíz en sí no está atravesando lo que es esa tierra ahí muy seca, muy dura, sino que va a ir siempre en combinación con lo que es ese mucílago. Entonces va a empezar a crecer por la punta y cada vez que va creciendo va teniendo ese mucílago. Entonces para la raíz crecer en realidad va a ir súper bien por justamente todas estas estructuras. Ahí inmediatamente por atrás de lo que es este capuchón tenemos lo que es el meristema, que para nosotros es lo más sagrado que puede existir en una raíz, porque es lo que va a permitir que la raíz crezca. Pero ahora esto llevándolo a la práctica y para que lo tengas en cuenta, al momento y más ahora que se nos acerca lo que es el verano, lo que son estos calores que se nos vienen impresionante, y si vas a estar haciendo estos esquejes es un punto muy importante para que lo tengas en cuenta. Un proceso de desecación, y te estoy hablando nomás una deshidratación de un día nomás que te olvides de estar regando lo que son tus esquejes, y si hizo mucho calor en donde secó todo lo que es el sustrato, este capuchón no va a poder formar este mucílago, se va a empezar a deshidratar y posteriormente ahí atrás nomás tenemos este meristema que si se nos llega a secar se nos va a estar retrocediendo todo esto que estuvimos avanzando hasta ahora. Entonces es muy importante, y para que ya lo vayas teniendo en cuenta, que siempre esta raíz, y más que nada en este proceso de hacer los esquejes y del enraizado, lo tenés que tener en cuenta porque va a ser mucho trabajo que lo podés perder muy rápidamente. Esto más adelante te voy a estar dando un par de consejos cómo podés evitarlo. Vamos a pasar a la parte aérea. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Cómo está formado lo que va a ser una rama, un tallo, un futuro esqueje. Lo que vamos a tener que siempre tener en cuenta es la estructura de lo que es un tallo, y para repasarla ahí súper rápida vamos a tener en donde encontramos las yemas, a eso lo vamos a denominar nudos. Entre una yema y la otra yema, la siguiente hacia arriba o hacia abajo, ese espacio lo vamos a estar llamando entrenudo, que va a ser fundamental al momento de seleccionar nuestra rama. Y otro punto súper importante, una vez teniendo lo que es esta rama, vamos a estar buscando siempre la más saludable, la que en este caso y particularmente en el romero, empecemos a ver que la tengamos ahí que estén ramificadas, ¿ves? Esto es algo fundamental porque te va a ayudar el día de mañana, ya por ejemplo con esta rama, fíjate en este caso tenemos doble ramificación acá, entonces vas a poder formar tu planta de romero súper rápido. Desde la yema que tenemos en un nudo se pueden estar formando nuevas hojas, por otro lado se pueden llegar a formar lo que son las flores, o si no, en el otro caso que tenemos es una futura rama. Y en el momento que estamos haciendo el corte, lo que tenemos que tener en cuenta, ya hablamos de lo que es la raíz, de lo que es una rama y todas sus partes, ahora vamos a hablar de lo que son las hojas. Las hojas para nosotros como productores de lo que van a ser esquejes son fuentes de fuga de lo que es el agua. Mientras que nosotros tenemos la rama que está unida a lo que es la raíz, esta hoja va a estar siempre hidratada. Se va a estar hidratando porque viene de la raíz, sube por lo que es el xilema, que es el conducto del agua con los minerales, y vamos a mantener siempre humedad a nivel de las hojas. Pero esta hoja tiene estomas, van a estar sacando agua. Esta agua va a seguir subiendo por la raíz, todo por los conductos, y sigue perdiéndose. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago el corte? Y yo corto esto que está acá. Esta planta va a seguir perdiendo agua, pero no tenemos más raíz. Esto lo vamos a estar viendo en el momento que hagamos los cortes. Ahora en un ratito te voy a estar explicando cómo vamos a evitar esta pérdida masiva de agua, porque este va a ser el punto crucial para que nuestro esqueje ande súper bien. Evitar la pérdida inmediata del agua. Y otro punto muy importante es lo que va a ser el corte. Si nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es el tallo y hacemos un corte a 90 grados del tallo,
vamos a estar teniendo una circunferencia con cierta área. Un área que nosotros la podemos aumentar haciendo el corte en forma oblicua. Y fíjate la diferencia entre una forma de cortarlo y la otra forma de cortarlo. Con esto, ¿por qué te lo estoy detallando esto? Y es muy importante. Porque a mayor superficie que tenga el corte, a nosotros nos va a estar favoreciendo, porque vamos a estar exponiendo todo lo que van a ser las células que el día de mañana van a ser las que van a estar induciendo lo que va a ser el enraizamiento. Otro punto importante es que las plantas pueden estar enraizando por distintos sectores. Uno puede ser a nivel de lo que son las yemas, otro puede ser a nivel del mismo tallo. Fíjate que directamente del tallo primero se empiezan a formar unas estructuras medias blancas, una especie de callo. Por lo general se dan en plantas leñosas. Y una vez que tenemos estas estructuras, si quisiéramos sacarlo de esta agua, de este medio que estamos preparando y ponerlo directamente en tierra, va a andar súper bien, porque ya el primer paso lo dio la planta, que es la inducción de las raíces. Y por otro lado, estas raíces se pueden estar formando directamente en lo que es el anillo del corte. Antes de hacer esta formación de raíces, lo que va a suceder es la generación de un callo, de una estructura protectora para evitar la pérdida del agua, una estructura que después va a ser atravesada por raíces adventicias que van a crecer en lo que es el contorno, en el caso de este adenium, unas raíces que después van a estar retomando la función de la absorción del agua con los nutrientes. Una vez que hicimos el corte, lo que tenemos que mantener siempre es la orientación de esta estaca. Siempre, por ejemplo, que hagamos el corte en este sector, vamos a tener una parte apical y una parte que va a ser la basal. A esto lo tenemos que respetar siempre, porque en todo lo que es el ápice de la planta se genera un tipo de hormona que viene hacia abajo. A nivel de la raíz se genera otro tipo de hormona que van hacia arriba, y la planta está sensando esa concentración de hormonas para hacer el equilibrio justo. En el momento en el que nosotros vamos a hacer el corte, si nosotros a esta rama la invertimos y enterramos la parte de arriba, ¿qué va a estar pasando? La planta no va a entender nada, porque la parte apical era el centro de formación de las hormonas que bajaban. Al invertirlo, la planta se encuentra totalmente dada vuelta, literalmente, y se encuentra con una revolución ahí de fitohormonas, que lo que va a estar haciendo la planta es tratar de recuperar esa polaridad, y en ese intento de recuperación se gasta todas las energías que tiene acumulada en el tallo. Ese esqueje no va a andar nunca más. Entonces es importante que al momento de hacer el corte, y en este caso no es tan complicado porque nosotros estamos viendo el ápice que es más tiernito, un verde mucho más ahí clarito, a diferencia de lo que son las hojas de abajo, que también son más grandes. Pero ¿qué pasa cuando hacemos un esqueje, por ejemplo, en pleno invierno y es una planta de hoja caduca, en donde nos encontramos directamente con lo que es el tallo, un tallo que no tiene hojas, que no nos va a estar avisando ese tipo de hojas, esto va para abajo y aquello va para arriba? En esos casos lo que se hace es, se ve que las yemas siempre apuntan hacia arriba. Pero a su vez hay casos que son más complicados y esas yemas casi que no se ven. En ese caso, antes de estar haciendo lo que es el corte, lo que te recomiendo, te agarras un marcador y haces un puntito en lo que vendría a ser la parte basal. Ese es uno de los casos, uno de los métodos, usar un marcador. Otro de los métodos es estar haciendo siempre la parte que va hacia abajo un corte oblicuo. Entonces cuando veas ese corte oblicuo, sabes que eso va para abajo, y de esa forma no te puedo explicar lo que estás avanzando en la producción de lo que van a ser estas futuras plantas a partir de esquejes. Y vamos a empezar toda esta parte práctica en donde te voy a estar mostrando cómo hacer esta agua para estimular lo que va a ser el crecimiento de estas raíces. Por un lado vamos a salir a buscar, y en este caso te lo voy a estar mostrando con lo que son estos trapos, que lo que tenés que hacer es cualquier trapo que tengas ahí disponible en tu casa, lo cortás en pedacitos y te los guardás para salir a buscar. En este caso me fui a uno de los tanques donde junto agua y creció toda esta parte verde, en donde con el trapo lo vamos a estar raspando
y después te lo vas a estar guardando en un frasco para empezar todo este proceso. Acá tenemos ya la muestra que estuvimos sacando. Todo este tema de lo que son las biopeceras, de cómo generar peceras para que te estén dando fertilizante, te voy a estar dejando acá arriba un enlace para que veas todo lo que es ese video, que te lo recomiendo, porque en el caso que no tengas este tipo de verdín, te voy a estar enseñando en ese video cómo lo podés hacer de otra forma y a su vez te va a estar sirviendo para fertilizar lo que van a ser tus plantas. Una vez que tenemos esta muestra, lo que vamos a hacer es agarrar un frasco y a este frasco le vamos a estar poniendo agua, que el agua puede ser agua de lluvia, puede ser agua que tengas de la canilla, en donde la haces hervir. Una vez que hirvió, la dejas reposar aproximadamente un día y vas a estar usando todo lo que va a ser, en este caso, por ejemplo, si fuera el agua que herví y que reposó, siempre 2 o 3 centímetros de la base lo vas a estar dejando. Lo ideal es usar la parte de arriba. Entonces, lo que hacemos ahora, vamos a llenar este frasco hasta aproximadamente un poquito más de la mitad. Y la idea es al principio no estar usando frascos muy altos para permitir lo que va a ser la oxigenación del agua. En este caso vamos a hacer la siembra de lo que es este inóculo que estuvimos sacando con lo que son estos trapos. Acordate que en el video este que te estaba comentando tenés un montón más de formas para poder estar haciendo exactamente lo mismo en el caso que no tengas este tipo de microorganismos. Y lo que vamos a hacer sencillamente lo vamos a dejar en el agua. Acá estos microorganismos automáticamente van a empezar a salir de lo que es este trapo y van a empezar a colonizar todo lo que van a ser las paredes de este frasco. Donde te recomiendo dejarlo en un lugar en donde no le dé el sol directo, porque el sol puede estar recalentando lo que va a ser el agua. Lo ideal, por ejemplo, y te voy a estar mostrando acá, es que esté así en una sombra, pero que tengamos lo que va a ser el sol indirectamente para estar ayudando a todo lo que va a ser esta proliferación de estos microorganismos. A medida que va pasando el tiempo, lo que vamos a empezar a ver es que por lo general siempre el fondo es lo primero que se convierte ahí en color verde. Y fíjate otro detalle, el agua la tenemos arriba totalmente cristalina, transparente, no se formó ninguna película de absolutamente nada y así es como tiene que quedarte. Agua transparente, verde casi siempre en lo que es la base, sin olor. Y cuando estás logrando que ya ves esta coloración verdosa, y te voy a mostrar acá en este otro, que también fíjate que siempre es el fondo, ya a esta agua la tenemos lista para estar usando en lo que van a ser estos enraizamientos de nuestras plantas aromáticas. Y ahora vamos a pasar a seleccionar lo que van a ser estos esquejes. En este caso te recomiendo que si tenés por ahí un romero, lo estés haciendo en esta época porque anda súper bien. Todo lo que va a ser primavera, verano, siempre lo vamos a tener que estar cuidando de lo que va a ser el calor intenso. Fíjate que en este caso ya lo estuve haciendo acá, que es el que te mostré que ya está enraizado. Y justo en la zona donde se hace el corte, ya tenemos 2 ramas nuevas. Ya vamos a ver más adelante lo que es el cultivo específico de romero y todo este tipo de aromáticas en lo que son macetas, cómo aumentar el tamaño y todo eso. En este caso voy a estar seleccionando ramas que tengan alguna ramificación, como en este caso. Al corte lo voy a estar haciendo por acá y así bien en diagonal. Mira ahí cómo quedó en diagonal. Una vez que ya tengo el corte ya hecho, en este caso de este romero, tengo varias opciones para estar impidiendo que se nos empiece a deshidratar. Por un lado, podemos usar bolsas en donde le pusimos servilletas de papel y las estuvimos rociando. Entonces automáticamente guardamos lo que es la planta acá adentro para evitar que se nos deshidrate. Porque siempre acordate que cuando ya no tenemos más la raíz, todo lo que son las hojas es fuente de fuga de lo que va a ser el agua y no queremos estresar lo que va a ser en este caso este romero. Por otro lado, acá en este caso vamos a ir a buscar las ramas que tengamos más abajo y que tengan un color un poquito más oscuro. Voy a estar haciendo el corte, también le hacemos otro corte oblicuo. Ya tenemos lo que va a ser este esqueje, mirá qué espectacular que se ve, súper ramificado. Y
Otra de las posibilidades para evitar lo que es la deshidratación es estar poniéndolo en algún recipiente con agua. Ahí directamente, no importa que nos quede bajo el agua, porque de esta forma se va a estar hidratando y vamos a estar evitando la deshidratación. Y voy a cortar de acá atrás. Mirá lo que es esto, qué espectacular que viene esta menta. Un poco de menta, así estoy poniendo las 3 plantas en el frasco que vamos a estar usando ahora. Otro de los métodos, y te lo voy a mostrar acá con lo que es esta menta, ni bien hicimos lo que es el corte, enseguida hacemos un corte de todas las hojas más gruesas. Y en este caso esos brotes se los voy a estar cortando para dejarla de esta forma. Esta es una forma también súper rápida de estar evitando lo que va a ser la deshidratación. Y lo voy a poner en agua. Para todo este proceso de enraizamiento vamos a usar arena. En este caso tengo arena gruesa. ¿Y por qué estoy usando arena? Porque en todo lo que van a hacer cada una de las piedritas se va a estar colonizando por unos microorganismos que van a hacer todo un ciclo biológico para estar, por así decirlo, reciclando todo lo que van a ser los nutrientes. En este caso es arena gruesa, podés estar usando arena fina. Y lo más importante que tenés que tener en cuenta cuando vamos a trabajar con arena es de estar lavándola bien para tratar de sacar todas las impurezas. A más chiquito el grano de arena, le vamos a poner menor cantidad de agua en todo este proceso de enraizamiento. Por otro lado, en este caso que vamos a estar enraizando lo que es esta menta, voy a estar usando un vaso. Acá lo ideal es que uses el frasco que tengas, el recipiente que tengas ahí. Mejor sería si es transparente, para ayudar a que pase la luz y que todos estos microorganismos se sigan cultivando para ayudar a la estimulación de lo que va a ser este crecimiento de estas raíces. ¿Qué vamos a estar haciendo? En lo que es este vaso vamos a poner una capa de aproximadamente 1 centímetro de lo que son las piedras, porque acá el objetivo es que el tallo no esté tocando el fondo, sino que lo estemos encontrando arriba de lo que van a ser estas piedras. Y fíjate lo que estoy viendo acá. Tenemos estos 2 tallitos que estuvimos cortando cuando hice la poda de hojas. Lo vamos a estar usando también acá, porque vas a ver que después en los vivos te voy a ir mostrando cómo esto va progresando. Y le voy a dejar estas hojitas acá arriba. Entonces vamos a ir con la que cortamos al principio. ¿Te acordás? Esta la vamos a apoyar ahí arriba. Y lo que son las chiquititas las vamos a dejar también acá. De esta forma, para ayudar a empezar a enraizar todo esto. Una vez que ya las tenemos ubicadas ahí, le vamos a seguir poniendo un poquito más de piedras para estabilizar lo que son estos tallos y que queden bien ahí sin moverse. Porque al empezar a salir lo que son las raíces, si tenemos movimiento de estos tallos, estas raíces se pueden quebrar y acá vamos a estar teniendo problemas y puede ser que no siga adelante. Una vez que tenemos puesto los gajos acá con la arena gruesa, en este caso, vamos a usar el agua cuando ya la tengamos ahí verde y muy despacito vamos a estar tirándola para que empiece a entrar en lo que es esta arena y le vamos a dejar aproximadamente 1 centímetro el tallo sumergido, como está ahí. Así como lo ves a esto, lo vamos a estar dejando en un lugar donde tengamos sombra hasta que vamos a ver que, en el caso de la menta, al cabo de 1 semana ya vamos a empezar a ver raíces. Acá estos microorganismos van a empezar a colonizar todo lo que son estas piedras, van a empezar a dividirse y a generar todo este producto que va a ser mágico para nuestras plantas, en donde va a ayudar a lo que es el enraizamiento. Y después vas a estar logrando tener estas maravillas que a medida que vaya sacando raíces la planta, lo que te conviene hacer es evitar de poner mucha cantidad de agua y solamente mantener húmedo lo que es la parte basal. Mira acá, ya tenemos raíces que quedan ahí arriba, pero mira lo que es la producción esta, la cantidad de gajos nuevos, que es algo impresionante. Mírate para arriba el tamaño que tiene esta planta de menta, que la voy a seguir dejando así porque esto sí lo estoy alimentando con lo que es el compost este líquido que te mostré cuando estoy fertilizando los arándanos. Te voy a dejar el enlace en la descripción del video y mira lo que es esto de raíces. Podés cultivarlo tranquilamente así y anda súper bien.
Por otro lado tenemos, ¿te acordás que pusimos el romero acá? Bueno, una vez que llegaste y ya tenés todo listo para empezar a hacer todo este proceso de enraizado, lo que te recomiendo es sacar todo lo que son las hojas basales, aproximadamente unos 5 a 10 centímetros, o sea que nos quede ahí el tallo bien pelado, y arriba vamos a estar haciendo una poda de las hojas de esta forma para evitar una deshidratación. Ahí está. Todo esto que nos quedó acá abajo se va para la cocina. Una vez que ya tenemos de esta forma lo que va a ser este gajo, vamos a preparar este frasco en donde también vamos a estar poniendo, y en este caso, como es un tallo mucho más largo, unos 4 centímetros más o menos, y un poquito más también. Ahí está. Y una vez que ya tenemos el frasco con las piedritas, lo que vamos a hacer es ponerlo bien ahí en el centro y que quede lo más firme posible para evitar movimiento. En este caso que estamos hablando de lo que es el romero, también le vamos a estar dejando aproximadamente 1 centímetro. Si vemos que se mueve, lo volvemos a dejar ahí y hacemos un poquito de ahí fuerza con lo que es la arena para ayudar a la estabilización. Ahí ya lo tenemos totalmente ya ubicado. Te voy a estar explicando lo que pasa acá, que es algo maravilloso. En cuanto a todo lo que es el proceso de enraizamiento, estos microorganismos van a estar estimulando lo que va a ser ese corte que teníamos ahí abajo para que se empiece a cicatrizar y que le esté diciendo a la planta hay que empezar a enraizar. Por otro lado, la pérdida de humedad acá, porque no tenemos raíces y teníamos mucha hoja, la vamos a estar controlando por la poda de hojas que estuvimos haciendo, pero a su vez todo el agua que está acá se va a estar evaporando y todo lo que es el espacio de este frasco se va a mantener casi aproximadamente entre un 90 y un 95% de humedad, con lo cual al haber tanta humedad alrededor, los estomas no van a estar perdiendo tanta cantidad de agua, y eso está genial porque la planta no se va a estar deshidratando. A medida que va pasando el tiempo, nos encontramos con esta maravilla, y fíjate lo que es de raíces este romero. Cuando vos empezás a ver que ya tiene raíces, empezamos a bajar lo que es el nivel de agua, que quede aproximadamente casi hasta lo que es la base del tallo. Lo vamos a poner en una maceta ahora. Habiendo logrado toda esta cantidad de raíces, lo que voy a hacer es pasar a rusticarlo a una maceta, así ya lo podemos cultivar de una forma bien tradicional. Me gusta todo lo que son las aromáticas, cultivarlas en macetas de barro. Voy a estar poniendo acá lo que es un compost bien maduro. Vamos a ir a sacar lo que es este romero, y lo que te recomiendo acá es estar poniéndole primero buena cantidad de agua para estar sacándolo y evitar que se nos rompan lo que son estas raíces. Vamos a mover ahí a ver qué es lo que nos está saliendo, y mirá lo que es esta maravilla. Fíjate cómo van saliendo todo lo que son las raíces y la cantidad de raíces que tuvo esto. Mirá lo que es esto, es impresionante, me encanta lo que es el romero, y vamos a empezar a producir todas nuestras plantas aromáticas para estar regalando, para estar aumentando la cantidad de nuestras plantas. Y la idea es estar poniéndolo de esta forma, y con mucho cuidado le vamos a empezar a poner todo lo que es este compost maduro. Y un factor a tener en cuenta en este proceso es que quede bien ahí implantado, bien que no se mueva, y vamos a estar regándolo también con esta agua que estuvimos cultivando solamente ahí en el sector donde estuvimos poniendo las raíces. Un punto muy importante a tener en cuenta es que ahora a esto lo vamos a estar dejando en un lugar que tenga sombra, en un lugar que mantenga lo que es la humedad, y vamos a seguir adelante con lo que es este romero, y espero que lo puedas poner en práctica con todas tus plantas aromáticas.